Buenos días, este es el video para esta semana de la asignatura de matemáticas. El tema es perímetro, área y volumen de figuras y sólidos geométricos. Bien, para empezar vamos a diferenciar qué es perímetro y qué es área. En este caso perímetro es la longitud del contorno de esa figura geométrica. En este caso es un rectángulo. Entonces lo que está remarcado en negro, ¿verdad? Y el área es el espacio interior que ocupa que está dentro de ese perímetro. Por ejemplo, acá es lo que está en rosado y el perímetro es toda la orillita, ¿ve? Solo se mide es una longitud del perímetro y el área se mide en unidades cuadradas porque tiene dos dimensiones, el largo y el ancho. Entonces, por eso el área se mide en unidades cuadradas, por ejemplo, centímetro al cuadrado, pulgadas al cuadrado, kilómetros al cuadrado, etcétera, o la unidad de medida que nosotros vamos a utilizar. Bien, vamos con el primer ejemplo de áreas y perímetros de figuras geométricas. Entonces tenemos el cuadrado. El cuadrado, como ustedes saben, todos sus lados tienen la misma medida. Entonces la formulita del perímetro es la suma de todos sus lados. En este caso, como sus lados miden lo mismo en un cuadrado, entonces la podemos simplificar como 4 por L. El 4 significan los 4 lados y L es la medida de cualquiera de sus lados porque todos miden lo mismo. Entonces multiplicamos 4 por 4 es 16 y centímetros solo se lo agregamos porque acá está centímetro, ¿verdad? Entonces perímetro es igual a 16 centímetros. Acá si no le colocamos la unidad de medida, entonces está incompleta la respuesta. Vamos con el área. El área, la formulita es L por L. En este caso, como L tiene la misma medida, ¿verdad? Entonces L por L, L a la 2. Entonces la podemos simplificar de esa manera. Entonces aquí sustituimos porque L mide 4. Entonces lo sustituimos. 4 centímetros al cuadrado. Entonces multiplico 4 por 4, 16. Y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Y ese sería el área de ese cuadrado. Ahora vamos con el rectángulo. El rectángulo, recuerden que tiene sus lados opuestos iguales, ¿verdad? Entonces acá mide 6, este mide 4 y este mide 4. Entonces el perímetro, la formulita, es igual a 2A más 2B. 2 veces el ancho, que en este caso es 4, más 2 veces el largo, que en este caso es 6. Por eso va 2, este 2 significa que va en 2 veces, igual que este 2 significa en 2 veces. Y acá la medida del ancho y acá la medida del largo. Entonces sustituyo, ¿verdad? 2 por A, que en este caso es 4 centímetros, más 2 por B, que en este caso es 6 centímetros. Entonces 2 por 4 es 8 centímetros, más 2 por 6 es 12 centímetros. Entonces aquí sumo 8 centímetros más 12 centímetros me da 20 centímetros. Y eso es el perímetro de este rectángulo. En el área, la formulita es B por A. B es el largo y A es el ancho. Entonces multiplico 6 centímetros por 4 centímetros. Me da 6 por 4, 24. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Entonces acuérdense que el área siempre va elevado al cuadrado. Bien, vamos ahora con el triángulo. Recuerden que el triángulo tiene 3 lados y el triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. El escaleno, como en este caso, tiene 2 lados iguales y uno desigual. Y el escaleno tiene sus 3 lados diferentes. Entonces la formulita para el perímetro es lado más lado más lado. En otros libros vamos a encontrar A más B más C. En este caso yo no puedo decir 3L porque las tres medidas son diferentes a veces, ¿verdad? Entonces no puedo colocar el perímetro
3L a menos que sea un triángulo equilátero. Entonces aquí vamos a sumar los tres lados, que en este caso es 5 más 5 más 6. 5 más 5, 10, más 6 me da 16 centímetros. Entonces es el perímetro de un triángulo. Sumar sus tres lados. Algunas veces suman esto, la altura, por ahí está malo porque la altura está dentro del triángulo, no es en el perímetro, ¿verdad? No es la orilla. Entonces, en algunas ocasiones cometen ese error. Solo son los tres lados que forman el triángulo. El área, la formulita es base por altura entre 2. Entonces, en este caso, la base es donde va sostenido el triángulo, que en este caso es 6, por la altura que es 4 centímetros, y eso dividido entre 2. 6 por 4, 24 centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, y eso dividido entre 2. 24 entre 2 a 12, y centímetro al cuadrado solo lo copio. Entonces el área es 12 centímetros al cuadrado. Recuerden siempre en el área colocar unidades al cuadrado. Bien, el siguiente es un paralelogramo. Este, al igual que el rectángulo, tiene sus pares de lados opuestos iguales. 10 centímetros, 10 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. La diferencia es que este tiene un poco de inclinación, ¿verdad? Entonces el perímetro es la misma fórmula del rectángulo. Es 2A más 2B. En este caso A es el ancho, que sería 6, y B es el largo, que sería 10. Entonces, 2 por 6, 12, más 2 por 10, 20 centímetros. Entonces, 12 más 20 me da 32 centímetros. Y eso sería el perímetro. Aquí también yo puedo hacerlo 6 más 10, 16 más 6, 22, más 10, 32. También así me da la misma respuesta, ¿verdad? Pero la formulita es más fácil de utilizar. El área es igual a la base por la altura. Entonces la base sería 10 centímetros y la altura sería en este caso 4 centímetros. Aquí necesitamos también la altura. Entonces, P por H, que en este caso sería 10 por 4, 40 centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Entonces serían 40 centímetros al cuadrado. Bien, vamos ahora con el círculo. El círculo tiene varios elementos muy importantes, como es el diámetro. El diámetro es la línea que divide exactamente por la mitad a un círculo y tiene que pasar por el centro, si no, no podría ser el diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, y esta es la circunferencia. Entonces, el perímetro de un círculo puede encontrarse con esta formulita o con esta. Entonces, esta sería diámetro por pi. El pi es una letra griega que significa la razón entre la longitud de la circunferencia, o sea, dividir la longitud de la circunferencia entre su diámetro que es este, y su valor es 3.14. Entonces, pi siempre lo vamos a sustituir por 3.14. Entonces, el diámetro multiplicado por pi me da, en este caso el diámetro mide 8, 8 por 3.14 me da 25.12 centímetros. También podemos utilizar esta otra fórmula, que es 2r por pi, o sea, 2 veces el radio multiplicado por pi. Y acordémonos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro mide 8, el radio mide 4. Entonces, 2 veces el radio sería 8 por 3.14, también me da 25.12 centímetros. Vamos con el área. El área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, pi, 3.14, multiplicado por el radio, que en este caso es 4, al cuadrado. Entonces aquí resolvemos primero la potencia. 4 por 4, 16, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Y eso lo multiplicamos por 3.14. Entonces 16 por 3.14 me da 50.24 centímetros al cuadrado. Entonces esa sería
el área de ese círculo. Vamos ahora con el rombo. El rombo, al igual que el cuadrado, tiene sus 4 lados iguales. La diferencia es que sus ángulos no son de 90 grados, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia con el cuadrado. Por eso la fórmula del área es diferente. Bien, la fórmula del perímetro es la misma, 4 veces el lado, ¿verdad? En este caso el lado se representa con la letra A y como sus 4 lados son iguales, entonces la podemos expresar de esta manera. Entonces 4 lados por cada lado que mide 5 centímetros, entonces 4 por 5, 20 centímetros. Este sería el perímetro. Y si no, pues lo sumamos 5 más 5 más 5 más 5, que también nos da 20. El área del rombo es igual a la diagonal mayor, que se representa con D mayúscula, que sería la más larga, y la diagonal menor, que se presenta con una letra D minúscula, que en este caso es 6, ¿verdad? Que es más corta, dividido entre 2. Entonces acá sería la diagonal mayor, que es 8, por la diagonal menor, que es 6. Entonces 8 por 6, 48 centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, y dividido entre 2. Y 48 entre 2 me da a 24 centímetros al cuadrado. Vamos ahora con el trapecio. El trapecio es una figura geométrica de 4 lados y no tienen todos la misma medida, ¿verdad? Entonces el perímetro va a ser igual a la suma de sus 4 lados. Entonces, en este caso va a ser 5 más 4 más 5 más 10. Entonces sumamos todo eso. 5 más 4, 9, más 5, 14, más 10, 24 centímetros. Ese sería el perímetro de este trapecio. Y el área va a ser igual a base mayor, que sería B mayúscula, más la base menor, que sería 4 centímetros, que es B minúscula, y eso multiplicado por H, que es la altura, que en este caso es 4 centímetros. Entonces, lo primero que hacemos es resolver los paréntesis, ¿verdad? Entonces sumamos las dos bases, que sería 4 más 10, que me da 14, y multiplicado por la altura, que es 4. Entonces 14 por 4 me da 56, y eso dividido entre 2. Así está la formulita acá. Entonces 56 entre 2 me da 28 centímetros al cuadrado. Entonces el área sería 28 centímetros cuadrados. Vamos ahora con el pentágono. El pentágono es una figura geométrica que tiene 5 lados y estos tienen la misma medida. Entonces el perímetro va a ser 5 por L. ¿Por qué? Porque sus 5 lados tienen la misma medida. Y la línea que va desde el centro perpendicular a uno de sus lados se le llama apotema. Entonces aquí necesitamos la medida de este elemento para poder calcular el área. Entonces el perímetro es 5 por L, porque tiene 5 lados y sus lados miden lo mismo, ¿verdad? Tienen la misma longitud. Entonces 5 por 6, 30 centímetros. En este caso, el perímetro de este pentágono es 30 centímetros. Y el área está dada por perímetro por apotema entre 2. Entonces el perímetro, como ya lo teníamos acá, es 30 centímetros por el apotema, que en este caso mide 4 centímetros. Entonces 30 por 4 entre 2. 30 por 4 es 120. Entre 2 me da 60 centímetros al cuadrado. Entonces el área de ese pentágono son 60 centímetros cuadrados. Bien, vamos con volumen de sólidos geométricos. Un sólido geométrico o cuerpo geométrico es una figura geométrica que tiene 3 dimensiones: largo, ancho y alto, y este ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene volumen. Entonces, los sólidos geométricos
son los que en ellos puedo depositar algo. Por ejemplo, en una esfera, en un balón, por ejemplo, yo puedo depositar aire. En un cilindro, en la forma que se utiliza para envasar, por ejemplo, refrescos en lata, o en los barriles, tiene forma cilíndrica y podemos depositar agua, podemos depositar aceite, jugos o lo que necesitemos depositar ahí. Entonces a esto se le llaman sólidos geométricos. Entonces aquí vamos a tener el primer ejemplo, que es la esfera. La esfera, su volumen lo vamos a calcular con la siguiente formulita: 4/3 de pi por r al cubo. Entonces aquí necesitamos el radio. En este caso el radio dice que mide 5 centímetros. 4/3 ya está dado en la fórmula, entonces solo lo escribo. Pi es igual a 3.14 y el radio es igual a 5 centímetros. Entonces lo primero que hago es resolver esta potencia. Entonces 5 elevado a la 3, entonces me da 5 por 5, 25 por 5, 125. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado por centímetro, centímetro a la 3. Entonces el volumen siempre va a ir elevado a la 3, ¿verdad? Las unidades de medida que utilicemos siempre va a ir elevado a la 3. Ahora multiplico 4 por 3.14 por 125. O sea, aquí acordémonos que aquí llevan un 1 imaginario, ¿verdad? Entonces multiplico los numeradores con los numeradores. Entonces 125 por 4 por 3.14 me da un total de 1570 centímetros al cubo. Acá, si yo le coloco el 1 imaginario, entonces 3 por 1, 3 por 1, 3. Entonces, si yo divido 1570 centímetros al cubo entre 3, me da 523.33 centímetros al cuadrado. Entonces, el volumen de esta esfera es 523.33 centímetros cúbicos. Vamos con el cilindro. El cilindro, tenemos la formulita que es pi por r al cuadrado por h. Entonces el radio siempre lo necesitemos cuando hay un círculo, en la formulita siempre va a ir el radio y el pi. Bien, entonces pi es 3.14, el radio en este caso es 4 centímetros, entonces 4 centímetros al cuadrado, porque aquí lo indica la formulita, por la altura que es 10, la altura es 10 centímetros. Entonces primero resuelvo la potencia, 4 por 4, 16, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Luego multiplico. 16 por 10 me da 160 y 160 por 3.14 me da 502.4. Centímetro al cuadrado por centímetro, centímetro al cubo, ¿verdad? Recuerden que aquí sumamos los exponentes. Entonces 2 más 1 me da 3. De la respuesta, 502.4 centímetros al cubo. Es el volumen de ese cilindro. Bien, vamos con el siguiente, que es un paralelepípedo. Este es muy facilito de encontrar su volumen. Solo es multiplicar el ancho por el largo por el alto. Entonces, en este caso, A por B por H, que A sería 4 centímetros, B sería 6 centímetros y H serían 2 centímetros. Entonces 4 por 6, 24 y 24 por 2, 48. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado por centímetro, centímetro al cubo. Entonces este sería el volumen de este paralelepípedo. Este es un cono, entonces aquí también lleva círculo, por lo tanto vamos a ver pi y el radio, ¿verdad? Porque en todos los que lleva círculo vamos a tener estos dos elementos siempre. Entonces el volumen de un cono es igual a 1/3 por pi por r al cuadrado por h. Entonces 1/3 solo lo bajo, pi es 3.14. El radio en este caso es 2 centímetros al cuadrado por la altura, ¿verdad? Que en este caso es 5 centímetros.
Entonces acá primero resuelvo la potencia. 2 por 2 me da 4, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Lo demás solo lo copio. Miren. Y ahora multiplico. Igual acá como hay una fracción, en el denominador van a ver un 1 imaginario. Entonces vamos a multiplicar los numeradores primero. Entonces 1 por 3.14, 3.14. Por 4 y por 5 me da 62.8 centímetro a la 2 por centímetro, centímetro a la 3. Y 3 por 1 por 1 por 1 me da siempre 3. Entonces multiplico todos los que están arriba por 1 en este caso y me da esto. Y luego el 3 lo multiplico por los denominadores, que en este caso es un 1 imaginario, entonces siempre me da 3. Al dividir 62.8 entre 3 me da 20.93 centímetros al cuadrado. Y ese sería el volumen de ese cono. Bien, vamos con el cubo. El cubo es un sólido geométrico cuyas caras miden lo mismo y los lados también miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, la longitud, la profundidad y la altura, o el ancho también, podríamos llamarlo acá por profundidad, entonces miden lo mismo. Entonces la fórmula es A al cubo, ¿verdad? Porque sus tres elementos miden lo mismo. Entonces igual acá lo sustituimos A por 4 al cubo. Entonces el volumen es igual a 4 por 4, 16, por 4, 64. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado por centímetro, centímetro al cubo. Entonces la respuesta es el volumen de ese cubo, 64 centímetros al cubo. Y luego está la pirámide, en este caso es una pirámide de base cuadrada. Entonces la formulita está área de la base por la altura entre 3. Entonces el área de la base, que en este caso es un cuadrado, recordemos que es A igual a L a la 2, ¿verdad? Porque sus lados miden lo mismo. Entonces 3 por 3, 9. 9 centímetros cuadrados. Ese sería el área de la base. Entonces eso tenemos que multiplicarlo por 5, que es la altura, ¿verdad? En este caso la altura son 5 centímetros. Entonces acá es la altura. Y dividido entre 3. Entonces 9 por 5, 45. Centímetro a la 2 por centímetro, centímetro a la 3, dividido entre 3. Luego 45 entre 3 me da 15. Y centímetros a la 3, ¿verdad? Entonces acuérdense que el volumen siempre va en unidades cúbicas, en este caso centímetros cúbicos. Eso sería todo.